algunas reflexiones que seguramente se enriquecerán con la conversación colectiva que tengamos en esta ocasión acerca de este tema que ha ocupado al debate público de forma muy intensa en las últimas semanas y que intuimos pues continuará. Es un debate que ha estado presente a diferentes niveles, que ha ocupado, yo diría, que los primeros espacios noticiosos de la discusión política del más alto nivel y que yo diría que toca a todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, los mexicanos, porque tengamos o no hijos o hijas, o pues acudamos o no a estas instituciones públicas, yo creo que todas y todos estamos muy conscientes de que la educación es una de las partes más importantes de la sociedad en este momento, que desde la visión también nacional, democrática y también atendiendo a la historia de nuestro país, la educación y en particular la educación pública, pues sabemos que es vital para el desarrollo político, cívico, evidentemente para el pensamiento científico, que en nuestro país, hay que decirlo, tiene ciertas características pues que devienen de nuestra historia. En México tenemos un sistema educativo que es ejemplar en muchos sentidos y que en comparación con otros países se forjó a la luz de una revolución. El sistema educativo que tenemos en México privilegia tres principios que están enmarcados en el artículo 3º constitucional, que nos dice que la educación es pública, laica y gratuita. Estos son pilares de nuestro modelo porque es una de las exigencias de justicia social que surge en nuestro país en el siglo XX. Es decir, no podemos entender por qué la educación es tan importante en este proyecto de país sin atender a nuestra historia. Yo les podría decir que en muchos países latinoamericanos, por ejemplo, cuando van a una escuela pública tienen un crucifijo en sus salones, que incluso la Iglesia Católica todavía mantiene mucho poder en torno a los contenidos educativos. No nos vayamos muy lejos. En países como Colombia, por poner el ejemplo, ahí no hay una separación tan clara como en nuestro país entre la Iglesia y el Estado. Ahí la Iglesia pues mantuvo, digamos, su injerencia en lo que implica la educación. Y además, la educación pues es pública hasta cierto nivel, pero por ejemplo, todas las universidades cobran cuotas muy elevadas. En nuestro país, una de las luchas históricas, pues ha sido que la educación, incluyendo incluso el nivel superior, no tenga cuotas y que pueda acceder a él a estos espacios cualquier persona más allá de su condición socioeconómica. O sea, es uno de nuestros ideales. Yo por eso quisiera partir de ahí, de que pensemos que la educación tiene estos pilares, estas bases y que eso pues tiene que ver con la historia revolucionaria de nuestro país. Y de ahí pues vamos a ir tejiendo algunas ideas en torno a por qué ahora hay un debate tan profundo, tan encarnizado e incluso montado sobre muchísimas mentiras, sobre fake news, sobre manipulación mediática en torno a la nueva escuela mexicana y a los libros de texto. Y yo quisiera iniciar, pues primero invitando a todas y todos a que lo reflexionemos colectivamente. Va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que ya después iremos todas y todos tejiendo ideas en conjunto. Por otra parte, colocarnos en el día de hoy, es decir, en agosto del 2023, estamos a pocos días realmente de que comience el nuevo ciclo escolar y los debates están muy fuertes. Pues hoy, por ejemplo, vemos que la resistencia incluso de algunos estados están oponiendo a que se repartan los libros de texto, pues ya se han llevado al nivel judicial. En el caso de Chihuahua, la gobernadora pues se rehúsa al reparto de los libros de texto y está en riesgo para algunos estados que puedan acceder a este nuevo modelo educativo. Es un proceso que ha tenido como consecuencia algo que hemos visto que ocurre en otras esferas, que le podemos llamar judicialización de la política, es decir, recurrir
por parte de algunos grupos a las instancias judiciales para que desde ahí se empiecen, digamos, a llevar las luchas que pueden ser, en este caso, en torno a la educación, pero yo estoy convencida de que es más bien eminentemente política, y que sean los tribunales los que tomen decisiones. Aquí estamos frente a uno de esos casos, que yo creo que los hemos estado viendo, pero no tan nítidamente como ahora con el caso de la educación y los libros de texto. Entonces, en este momento es un debate en curso, que además se está llevando a cabo desde diversas instancias. Está esta vía judicial que ya les comento, con una serie de amparos que han llevado algunas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización de tintes confesionales, es decir, surge ligada a la Iglesia Católica y es una asociación que busca impedir la entrega de los libros de texto a través de la vía del amparo, aduciendo una cuestión meramente técnica. Lo que dicen es que no se llevó a cabo el procedimiento consultando a todos los actores, incluidos evidentemente ellos, obviando o, digamos, omitiendo que sí se consultó a quienes son los primeros, digamos, los que van a estar en la primera fila de este proceso, que son los profesores. ¿Cuándo se había visto que los profesores estuvieran en la primera línea, tanto de la elaboración del nuevo libro de texto como de los programas, de la currícula? Bueno, pues es algo que está ocurriendo ahora, pero hay un sector social que se siente, digamos, se siente excluido de este proceso, porque pues siempre habían estado ahí ellos en primera fila. Los que estaban en primera fila eran los empresarios de la industria editorial. Como todas y todos sabemos, en México pues está la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que hasta hace pocos años se encargaba de la elaboración de los libros de texto para el nivel primario, es decir, de primero a sexto de primaria, pero había un negociazo para el nivel secundaria. Esto se realizaba mediante un concurso en donde pues las editoriales proponían diversos libros para todas las materias, y entonces se decidía por parte de de un grupo, ¿no?, de supuestos expertos, expertas. Yo no diría, más bien que son supuestos personas de la academia que eran consultadas, y de aquí resultaba el mayor negocio de muchas editoriales. A ver, vamos a pensar, ¿cuántos alumnos hay por cada entidad federativa, en cada escuela? Ningún libro de ninguna editorial tiene un tiraje, yo diría que ni del 5% de lo que implicaba el tiraje de libros de texto. Era el más grande negocio de muchas editoriales. Entonces, como observamos, hay muchos intereses que están dentro de esta cuestión de los libros de texto, y lo que vemos en el presente es un debate, yo diría que es inédito, porque lo que ha logrado es conjuntar a diversos grupos que han estado en oposición al proyecto de la transformación en un elemento, que en este caso es la nueva escuela mexicana, los libros de texto, y están tratando de utilizar argumentos que van desde lo más básico, como una falta de una coma en una página de un libro, hasta otros que son francamente ridículos, como por ejemplo el temor a que los contenidos tengan un contenido político, y por lo tanto lo que dicen, en llevándolo a un extremo, es que van a volver comunistas a las niñas y los niños, y que por lo tanto pues es un proyecto de permanencia del gobierno en turno, y lo pintan con tintes autoritarios, lo comparan incluso con otros países que ya sabemos que son sus referentes casi casi de la maldad y del diablo, como pueden ser Cuba y Venezuela. Bueno, estos argumentos tienen que ver con que yo lo pienso de esta forma: el tema de la educación a la infancia resulta pues muy sensible, ¿no? Todas las personas tenemos una natural, digamos, llamado a la protección de las niñas, de los niños, nos interesa, y eso es genuino. Jugar con los miedos de la población en torno a este tipo de temas, pues por eso ha resultado tan capitalizable, y se ha logrado conjuntar a lo que yo considero son los tres grupos que están metidos en esta polémica
tratando de jalar sus intereses que son eminente políticos y yo diría que en muy menor medida de tintes pedagógicos o educativos, que son los empresarios. Aquí estarían las editoriales que han perdido un gran negocio, pero también personajes como Ricardo Salinas Pliego, quien sabemos se resiste al pago de sus impuestos, ha sido obligado a pagar una parte, pero tiene, digamos, se atreve a exhibir un discurso político que se acerca a lo que, por ejemplo, tristemente vimos con el triunfo de Milei en Argentina, que es esta corriente que, permítanme tantito, se les llama libertarios, que buscan la disminución del Estado a su mínima expresión. Y pues Ricardo Salinas Pliego está al final defendiendo el negocio y haciéndolo con un mecanismo muy explícito de lo que pues sabemos se denomina cuarto poder, que son los medios de comunicación. Y lo hace de forma muy clara y evidente, sin reparos y sin tapujos, utilizar todos los mecanismos de difusión que tiene con sus empleados, que son quienes trabajan en su televisora, para difundir estas ideas, estos miedos, infundirle estos temores a los padres de familia. Ese sería el empresarial. Por otra parte, tendríamos el ideológico, que digamos que yo lo junto con lo confesional, porque serían estos grupos que sí le temen al comunismo, pero que también tienen detrás una serie de ideas basadas en el conservadurismo más tradicional, que es religioso. Y aquí entraría también la propia Iglesia Católica, que ya se ha también manifestado en contra de los libros de texto. Y el último sería el político, que ese es está muy claramente representado, por ejemplo, en llamados como el que hizo Marco Cortés, el líder del Partido Acción Nacional, para incluso arrancar páginas de los libros de texto, quemarlas, es decir, emprendió también de este lado político toda una campaña en donde pues están sumándose a estas otras dos. Lo que quiero decir es que estos tres grupos, el empresarial, el ideológico confesional y el político, están, digamos, entremezclados en este debate que ha sido tan fuerte y que pues ha dado como resultado lo que yo considero una disputa inédita, porque ha colocado tanto a los tribunales por la vía de los amparos como a una parte, digamos, de la sociedad más proclive a captar estos temores, estas fake news, estos infundios, esta poca reflexión en torno a la educación, como una respuesta que es eminentemente política y que se está aprovechando en esta coyuntura como parte de la oposición. Y yo también me atrevo a decir que esto no hubiera ocurrido de la misma forma tan intensa si lo hubiéramos visto quizá en el 2020. Esto también está relacionado con el proceso en la que ya está, digamos, en vía, ¿no? Transcurriendo el proceso rumbo al 2024. Tiene todo que ver con esto, porque ha logrado conjuntar, digamos, en un cóctel a la oposición desde diversos flancos, desde diversos frentes, para oponerse a esta parte del proyecto de transformación que tiene que ver con algo muy profundo que se materializó en el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, que se ha llamado desde hace muchos años por el obradorismo como la revolución de las conciencias, es decir, un proceso de modificación de los resabios culturales del neoliberalismo. Lo que nos presenta la nueva escuela mexicana es una propuesta pedagógica que busca revertir valores como el individualismo, porque en la nueva escuela mexicana se habla de comunidad, se habla de crear lazos comunitarios, también
del modelo económico neoliberal que busca la ganancia a toda costa, y esto lo hace revirtiendo lo que teníamos como el modelo de la antigua, digamos ahora, bueno, antiguo modelo que se impone por la fuerza, además, en la reforma de Peña Nieto. Recordemos que él lo hizo a espaldas del magisterio. Tuvieron los diputados y los senadores que irse a sesionar a un lugar privado, además, que era de un banco, me parece que de Banamex, para poder aprobar la reforma de Peña Nieto. No pudieron hacerlo en la sede del Senado porque el magisterio estaba en contra de esa reforma educativa peñanietista, que lo que hacía era encumbrar este modelo, que lo podemos emparentar totalmente con el neoliberalismo, que es el modelo de competencias. ¿A qué le suena competencias? Pues competencias es luchar unos contra otros, en este caso por lo que en el aula significaría ser el más destacado. Ahí estaban también, por ejemplo, el otorgamiento de becas a los niños y niñas más destacados, como uno de los mecanismos que sí premia la eficiencia, pero además acentúa las diferencias entre unos y otros, entre los que tienen mayor o menor ingreso y posibilidades de tener buenas notas o buenas calificaciones. Entonces, eso sería como el primer punto que yo querría ponerle sobre la mesa, que es colocarnos justo en este momento en el debate que se está dando y no desprenderlo de la coyuntura política que estamos atravesando en este momento en particular. Y yo pensaba, ¿habría otro momento en donde hubiera un debate tan intenso en torno a la educación? Yo creo que otro momento muy intenso fue en 1933-34, cuando el que iba a ser presidente, en ese momento todavía candidato presidencial, Lázaro Cárdenas, presentó su plan sexenal. Su plan sexenal implicaba la instauración de un nuevo modelo educativo que se llamó la educación socialista. Esta educación socialista estaba basada en un modelo pedagógico del racionalismo, que lo que tenía, digamos, en su médula de forma más nítida era el laicismo, es decir, alejar o por primera vez tener claridad sobre lo que implicaba una educación basada en la ciencia y que no enseñara los principios religiosos. De los primeros grupos que se opusieron a esta instauración de la educación socialista, pues estaban la Unión Nacional de Padres de Familia, la misma que ahora se está oponiendo a la nueva escuela mexicana y a los libros de texto. Ellos tenían un origen de corte católico, como ya les había dicho, que surgió desde 1917. Se oponían básicamente al proyecto revolucionario, que en su vía educativa, que está en el artículo 3º constitucional, pues habla de la educación laica. Pero también se formaron otras organizaciones, había organizaciones pues que tendían, por ejemplo, a la organización de mujeres y hombres separados entre ellos para luchar por la expansión del catolicismo en un modelo que se llamaba catolicismo social. Y pues también de estos grupos surgieron los católicos más recalcitrantes que lideraron la guerra cristera. Es decir, estamos en este momento, en 2023, observando cómo estos grupos siguen existiendo, tienen cierta fuerza y además se adjudican una representación nacional, porque decir Unión Nacional de Padres de Familia pues suena como muy legítimo y que conjuntarían a personas que son padres en un nivel nacional. Pues no, son católicos, son grupos de origen católico y confesional. ¿A qué se opusieron en el siglo XX? Al artículo 3º constitucional, se opusieron a la educación socialista y también se opusieron, por ejemplo, a la educación sexual. ¿Por qué se opondrían a la educación sexual? Pues porque en el pensamiento conservador, tradicionalista y sobre todo católico, no es deseable que las niñas, niños, adolescentes evidentemente conozcan de su cuerpo, ni que conozcan de la capacidad reproductiva de las mujeres, porque el modelo
pues que es heterosexual, de familia nuclear, ¿no? Tradicional y sobre todo con el hombre a la cabeza, con el padre a la cabeza, este modelo además patriarcal, pues lo que dice es que el sexo solo sirve para la reproducción y que tiene que ocurrir después del matrimonio y que no tiene nada que ver con el placer. Conocer el cuerpo se considera pecaminoso, se considera desagradable, se considera sucio. No tendría por qué haber este conocimiento. Bueno, yo puedo decirles que históricamente también las feministas mexicanas tuvieron mucho interés en que se empezara a enseñar educación sexual. De ellas nos viene esta intención porque especialmente las mujeres conozcamos cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo funcionan la reproducción, qué diferencia los cuerpos de los hombres de los cuerpos de las mujeres. Y les voy a poner el ejemplo de una feminista maravillosa que se llamó Hermila Galindo, quien desde el primer Congreso Feminista de Yucatán, que ocurrió en 1916, habló de la necesidad de que las mujeres tuvieran educación en general, pero puso énfasis en el conocimiento de los cuerpos, en la educación sexual. En ese momento resultaba un poco escandaloso, pero era una de las vías que visualizaron desde ese momento las feministas para la emancipación de la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer se le ha visto como un depositorio de la semilla del varón. Esa es la visión tradicional católica. Y desde esta perspectiva, pues la mujer no tendría ni que salir del hogar y su única aspiración sería tener hijos, ¿no? Criarlos. Bueno, pues el feminismo ha propuesto otro modelo de familia, otro modelo de ser mujer, otro modelo de relacionarnos entre hombres y mujeres, que es muy añejo, es centenario, nos viene de estas primeras feministas, incluyendo, por ejemplo, a la maravillosa Elvia Carrillo Puerto, quien también fue una de las difusoras de la anticoncepción en Yucatán, por ejemplo, por su impulso a estos conocimientos en Yucatán fue que se escandalizó en 1921 el arzobispo de México y difundió el Día de la Madre para contrarrestar la campaña de conocimiento del cuerpo de las mujeres que estaba emprendiendo Elvia Carrillo Puerto en Yucatán. Es decir, estas resistencias al conocimiento científico, a la educación sexual, en general, pues la comunidad, pues tienen que ver con resistencias muy largas que vienen de estos grupos tradicionalistas y conservadores, pero veámoslo en perspectiva, también tienen que ver con revertir el modelo neoliberal, los valores que nos dejó el neoliberalismo, que tienen que ver con la mercantilización, con la competencia, con la imposibilidad de crear lazos comunitarios, de tejer comunidad. Esa es una de las grandes propuestas de la nueva escuela mexicana. Por eso lo que estamos observando es peligroso, o sea, yo lo observo como una vía más de judicialización de decisiones que no tendrían que estar por estas vías. Las entidades federativas tendrían que estar sujetas a la institución que a nivel nacional norma y regula lo que tiene que ver con la educación, que es la Secretaría de Educación Pública. Se están oponiendo a este nuevo modelo. Y también no es no surgió ayer, es decir, no pasó lo siguiente, que los grupos que se resisten a los nuevos libros de texto hayan recibido la filtración, porque además los primeros libros fueron filtrados, los que se dieron a conocer y empezaran a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que la Unión Nacional de Padres de Familia presentó sus amparos desde antes de que se dieran a conocer los libros de texto. Lo hicieron como una estrategia. Y esto también, ¿cómo van a criticar un libro que nadie conoce, ¿no? Para empezar, lo estaban previendo desde antes. Y la resistencia vino incluso desde que se plantea en la contrarreforma educativa que se aprueba en 2020, no, se aprobó en 2019, en donde ya se establece la nueva escuela mexicana, se echa atrás el modelo de competencias, vemos que hubo un acuerdo con el magisterio que no se vio en la reforma de Peña Nieto. Esta reforma sí se aprobó, que además es una reforma constitucional
por parte de las legisladoras y legisladores en total función, en su curul, realizando sus funciones y con acuerdos con el magisterio. Cuando lanzan en 2020 la convocatoria para la realización de los nuevos libros de texto, a quienes se les convoca son a las profesoras y a los profesores, y se plantea este nuevo modelo que ya no es un negociazo para estas editoriales privadas. Y desde ahí comienza la resistencia. Recibieron muchísimas críticas en torno a este nuevo modelo para elaborar los libros de texto, pero yo insisto, se empezaron a hacer estas críticas y a ir cocinando la oposición desde antes de que se conociera a cabalidad el contenido de los libros de texto. Entonces, tenemos, y yo más o menos aquí iría ya para pasar a la última idea que tengo preparada para esta tarde, pues por esta reflexión general que les invita, o desde mi especialidad yo les invito a que veamos que esto tiene raíces históricas profundas, que hay quienes se han opuesto históricamente a que la educación sea pública, sea gratuita y sea laica. Entonces, esa es una defensa que yo creo que tenemos que emprender en el proceso transformador de los valores de justicia social que nos vienen como un legado de la Revolución Mexicana. Eso es muy importante. Y bueno, yo tengo dos temas que yo pude revisar en los libros de texto y a mí me parecieron interesantísimos y que también quisiera mencionarlos aquí brevemente. El primero tiene que ver con la educación sexual. Como hemos visto y como ustedes también han observado, pues una de las mayores oposiciones es a que se les enseñe a los niños educación sexual. Esta es una oposición, les platiqué, ¿no? Ya histórica. Incluso los grupos confesionales lograron en los años 30 que corrieran a un secretario de Educación Pública, Narciso Basols, por proponer la educación sexual. Pero en particular yo estaba muy interesada porque sin duda es un tema delicado. Yo no sé ustedes qué piensen, pero para mí personalmente yo sí creo que las niñas y los niños es bueno que desde tempranas edades conozcan cómo funciona el cuerpo humano en todos los ámbitos, incluyendo evidentemente el de los órganos sexuales. Y digo que es un tema delicado porque no se puede negar que vivimos en un contexto donde existe la hipersexualización, donde existe la mercantilización de la sexualidad y donde además se ha intentado, y es algo que repito, es delicado y no lo podemos negar, incluso legitimar la existencia de grupos pedófilos. Eso es una realidad. Y lo pueden ustedes ver, existen grupos de defensa de la pedofilia que poco a poco se han ido organizando en diversos lugares del mundo, tratando de hacer pasar esta aberración como una orientación sexual más. Y en el neoliberalismo, donde todo puede mercantilizarse, la sexualidad, lo sabemos, sobre todo las mujeres, ha sido uno de los puntos que más redituables le han sido al mercado. Por lo tanto, la educación sexual desde la infancia, desde mi punto de vista, debe contener temas que se traten científicamente y con toda la apertura y naturalidad que implica conocer el cuerpo humano. Tuvimos reacciones, por ejemplo, de la diputada local, América Rangel, que es de la derecha más conservadora, que por cierto lo sacó, y yo revisé las páginas y no es como lo sacó el Reforma, una imagen de una actividad que es una maqueta de un pene, y era una maqueta para conocer la erección de un pene. Entonces esta diputada dijo que esa maqueta era una actividad donde se masturbaba, una maqueta. Bueno, ella escandalizada dijo que eso era terrible y que era parte de la sexualización. Yo sí creo que hay que ponerle el ojo a los contenidos siempre que consumen las niñas y los niños. Y por eso yo especialmente revisé los libros de 4º y 5º grado de primaria, que es donde empiezan a tener
estos contenidos en donde les hablan de las erecciones, de la menstruación, del crecimiento de los órganos sexuales secundarios en niños y niñas que tienen que ver con los senos, con el vello púbico. Y me llevé una gratísima sorpresa al observar que hay un manejo del lenguaje que es abierto, científico, donde le explican a las niñas que las mujeres tienen vulva, donde se encuentra el clítoris, los labios menores, los labios mayores, el vestíbulo vulvar o la abertura vaginal, que el hombre tiene pene, escroto, testículos, epidídimo, conducto deferente. A las niñas se les enseña de la menstruación, también se les propone hacer sus propias toallas menstruales, lo cual es maravilloso, que aprendan que hay diferentes formas de gestionar la menstruación sin tabús. Se ponen también extractos de feministas maravillosas como Simone de Beauvoir, que habla de lo que significa el concepto género, que lo vayan aprendiendo desde las ideas feministas. Y yo sí estoy convencida de que este es un tema importantísimo que tiene que tratarse con toda la claridad del mundo y que también atienda a estos otros elementos que no vamos a negar que existen en el mundo actual, y que incluso conocer sexualidad en términos científicos previene de los abusos sexuales a menores. Ese es el primer punto que quería hablar. Y el segundo, me voy a ir más rápido ya para terminar, es el de la historia, porque soy historiadora y me interesa mucho cómo se ha abordado este tema, y en particular en el libro de historia de primero de secundaria, yo vi con muchísima, pues sí, me pareció contenidos muy adecuados hablar, por ejemplo, de la diversidad étnica, lingüística en nuestro país a partir de la conquista, pero no solo eso, que no se quede como un conocimiento de que un día llegaron los españoles y comenzó un proceso de colonización, sino que se entiendan las consecuencias de eso a partir de reflexionar sobre el racismo. Y lo hace muy claramente el libro de primero de secundaria, abordando este tema y enseguida tocando el tema del holocausto nazi, es decir, de un proceso que no es el nuestro, pero nos muestra o nos deja ver cuáles pueden ser las consecuencias de una realidad que también se vive en nuestro territorio, como es el racismo, digamos, después de haber vivido estos procesos históricos de colonización, que no son privativos de México, en este caso es historia universal, pero a mí eso me pareció excelente, así como que se les hable de fuentes históricas, porque el conocimiento histórico no son una serie de datos dados, no son aprenderse memorísticamente nombres y fechas, sino reflexionar en cómo se construyen esos conocimientos. Y por último, que también en la historia están incluyendo la participación de las mujeres y que lo hacen a través de extractos de testimonios de mujeres tan valiosas en la lucha por la emancipación femenina, como Simone de Beauvoir. Está en el caso de la historia universal, Mary Wollstonecraft y también Rosa Parks. Entonces, yo con esto cerraría nada más como algunas ideas que creo que pueden ser detonadoras para pensar en qué momento nos encontramos, cómo la historia nos ayuda a comprender por qué ha habido tanta disputa y tantas resistencias por parte del conservadurismo, de la derecha mexicana, del tradicionalismo, del confesionalismo, de los empresarios y por supuesto de los políticos que están en este momento tratando de recoger lo poco que les queda de sus miserias. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención. Perfecto. Dejen yo lo quito porque siento que no se me escucha. Perfecto, Carla, muchísimas gracias, ¿no? Qué importante es, primero, tener esta dimensión histórica que tú afortunadamente nos compartes, ¿no? Nos enriqueces para comprender precisamente que lo que estamos viviendo ahora, que lo que está ocurriendo ahora alrededor de la nueva escuela mexicana y alrededor de los nuevos libros de texto gratuito, pues tampoco es algo absolutamente novedoso, sino que ya ha tenido otros episodios, ya ha tenido otros capítulos en la larga historia por la justicia social en este país y por una educación humanista, comunitaria, que es precisamente
precisamente la que estamos intentando impulsar ahora. Y qué importante es también que podamos hacer las diferencias, no solamente de fondo, sino también de forma, con respecto a lo que se venía haciendo en los gobiernos neoliberales, ¿no? La manera en que ellos habían impulsado su reforma educativa, la manera en que ellos publicaban sus libros de texto gratuito, que bueno, es una institución que existe desde finales de la década de los 50, pero con cada gobierno y con cada modelo gubernamental, pues adquirió un cariz, adquirió un rostro diferente. Y es el rostro del que nos hablaba precisamente Carla, pues fue el rostro que tuvieron los libros y que tuvo la educación en este país durante la época neoliberal. Y es bien importante hacer también esas diferencias y esos matices que amerita cada caso. Pero bueno, vamos ahora con nuestra otra invitada, ¿no? Que estamos muy honrados, muy gustosos de tenerla por acá, que es la compañera, ya lo decíamos, Valeria Rebolledo, y que es doctora y maestra en investigación educativa, precisamente por el CINVESTAP. Es también licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, y que tiene entre sus muchas líneas de investigación, muchas que tienen que ver precisamente con la formación docente y con las prácticas educativas, además, desde luego, de su investigación en contextos rurales indígenas, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones socioculturales y lingüísticas de las comunidades. Y además, ¿no? Hay que decirlo porque también uno de nuestros temas de las semanas pasadas tenía que ver con la ciencia y la tecnología y con la ley de ciencia que promovimos ahora en el gobierno de la 4T. Además, bueno, Valeria es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019. Así que bueno, le cedemos el micrófono a Valeria y le agradecemos desde luego estar aquí acompañándonos en el Instituto Nacional de Formación Política. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, agradecer muchísimo la invitación. Me parece que es un momento muy importante y necesario de dialogar y conversar en torno a la educación y lo que se está impulsando desde la nueva escuela mexicana y que ha sido interpretada desde múltiples lugares, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes y necesarias es comprender cuáles son los fundamentos centrales de esta transformación que se está impulsando en este momento desde la Secretaría de Educación Pública y bueno, y reconocer que toda transformación, que todo cambio es complejo, ¿no? No es sencillo, uno mismo en su propia historia de vida, no es fácil dejar de hacer una cosa como venías haciéndolo durante tanto tiempo, ¿no? Durante la larga historia de la educación en nuestro país, y de pronto viene una transformación profunda, radical, que viene a romper con estructuras que ya estaban muy minadas hasta en nuestra propia corporalidad, me atrevería a decirlo, la escolarización, el cómo miramos la escuela, el pensar, por ejemplo, que la escuela graduada siempre ha sido así, cosa que no es así. Cuando uno estudia la historia de la escuela, pues la escuela empezó siendo unitaria, por ejemplo, donde todos los niños iban y el maestro atendía pues a todos los niños, ¿no? Sin importar el grado, sin importar la edad. Pero bueno, ahora pareciera que la escuela solo es escuela si tiene todos los grados y una serie de cosas que es complejo de poder transformar y cambiar desde la sociedad misma, ¿no? Y que también implica una ruptura de las estructuras de un sistema educativo que venía funcionando de una manera muy distinta a la que se está proponiendo ahora, ¿no? Entonces, para mí, decidí centrar un poco la charla del día de hoy en cuáles son los fundamentos centrales desde las cuestiones, sobre todo más pedagógicas, que creo que es necesario conocer, comprender, aproximarnos, dialogar y para poder ir hacia una transformación no tan incierta, ¿no? Porque de pronto, pues es un cambio y uno dice, híjole, pero ¿a dónde vamos, no? Y se va el camino y cómo vamos a ir hacia allá. Entonces, los invito también a que lean el plan de estudios, a que se metan a revisar los libros de texto, porque como ya se ha venido señalando, pues hay muchísimas interpretaciones
y con sesgos de distinto tipo, y si uno se deja llevar por eso, pues a veces puede uno tomar decisiones que no sean las más fundamentadas, digamos, ¿no? Entonces, un poco aquí yo les voy a presentar estos fundamentos que me parece que son como los principales, hay varios, pero para mí son los principales que por donde podríamos ir empezando a comprender. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante conocer cuál ha sido la perspectiva del currículo, ¿no? Del plan de estudios y que se ha venido gestando a lo largo de la historia. En principio, el currículum lo que nos presenta son cuáles son los contenidos y cuáles son las finalidades de la educación. O sea, qué tipo de sujeto vamos a querer formar. Obviamente, esto es un proceso muy complejo. El currículo es un campo de tensiones, de discusiones, de tensiones históricas, políticas, económicas, como ya lo ha señalado Carla, donde se tiene que decidir qué se le va a enseñar a las niñas y a los niños de nuestro país. Obviamente hay intereses de distintos sectores, como no se pueden imaginar, y estas tensiones que estamos mirando hoy han estado presentes siempre, ¿no? Esto que comentaba de la Unión de Padres de Familia ha estado siempre, pero también las tensiones sobre la educación sexual, sobre la educación financiera, sobre los intereses empresariales, sobre los intereses, por ejemplo, la lucha de la comunidad lésbico, no me sé todo, LGBT, no es actual, sino que tiene ya también una larga trayectoria, pero en el pasado no había sido contemplada, ¿no? Entonces, en la construcción del currículo y de los planes de estudio, todo el tiempo hay tensiones y todos los grupos entran en una discusión constante. Así se construye la política, ¿no? En una negociación, en una disputa, en un querer colocar los temas que yo considero más importantes dentro de estos contenidos y bueno, incluso no solamente político y social, sino también lo científico y lo disciplinar, ¿no? Cuando uno se mete a mirar cómo se construye, pues si ustedes se meten a la disciplina de las matemáticas, que es el tema de moda, pues hay varias líneas y perspectivas de cómo se aprenden las matemáticas. Y que se pongan de acuerdo entre esas diferentes perspectivas es un show. De hecho, no se ponen de acuerdo, porque cada uno defiende su propia mirada disciplinar. Entonces, incluso en eso es sumamente complejo que se logren llegar a acuerdos, pero finalmente el proyecto político que se está impulsando toma decisiones de qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar esto en las escuelas, ¿no? Entonces, en estos planes y programas de estudio, lo que ustedes van a encontrar es una síntesis de los conocimientos, los valores, los intereses, las expectativas que se articulan dentro de un proyecto político para la formación de las niñas y los niños, ¿no? La siguiente, por favor. Y en esta coyuntura uno se pregunta, y en algún momento, no ahorita, pero es una de las preguntas que se han venido haciendo es, ¿era el momento para hacer una nueva propuesta curricular? Veníamos de una pandemia, veníamos de un contexto complejo y se cuestionaba si era necesaria hacer este cambio en los planes y programas de estudio en este contexto y en este momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, lo que hemos venido notando, y que yo siempre digo la broma, nunca es el momento bueno para tener hijos y tampoco nunca es bueno el momento para tener, no existe ese momento ideal y que todas las condiciones sean las mejores para impulsar una cosa, ¿no? Entonces, creo que las últimas décadas y los últimos gobiernos fueron generando un currículum cada vez mucho más hegemónico, sustentado en un proyecto donde las prioridades eran el mercado, la modernización y la globalización. Y eso
en lugar de acortar las grandes brechas de desigualdad y de injusticia en la que se vive en el país, las fueron ampliando cada vez más. Y donde los grupos vulnerados y los grupos que habían sido excluidos y discriminados cada vez iban quedando más y más. Que si es el momento, pues sí, siempre es el momento, ¿no? Y cuando hay que hacer algo radical, hay que hacerlo. Porque si no se empieza en algún momento, pues nunca se va a empezar, ¿no? Entonces, frente a esta situación, la siguiente, por favor. Ahí está, no la veo desde aquí. Me voy a acercar, ¿me puedo parar? ¿Me lo pueden ampliar un poquito? Porque ni con mis lentotes veo. Ajá, bueno, las últimas planes y programas de estudio tenían una serie de planteamientos que son muy importantes porque son los planteamientos con los que la nueva escuela mexicana pretende romper. Primero es que los planes y programas de estudio estaban basadas en una visión técnico-racional, donde solo se establece como legítimo un solo tipo de conocimiento. Es válido como si el conocimiento fuera una cuestión neutral, como si no tuviera un posicionamiento ideológico el conocimiento, y basados en cuáles son los resultados que se van a obtener y en conceptos como la eficacia, la eficiencia y yo agregaría la calidad que viene del ámbito empresarial, ¿no? También estos últimos planes y programas de estudio, sus fines, sus enfoques, sus contenidos y sus pedagogías no reconocían la diferencia. Es decir, se pensaba que todos los grupos en todas las escuelas de todo el país eran exactamente iguales y que todas aprendían igual y que todos requerían aprender lo mismo, al mismo tiempo y en las mismas condiciones de vida. Lo que sabemos es que vivimos en un país desigual, donde las condiciones de vida son desiguales y donde además de eso tenemos una enorme diversidad de saberes y de conocimientos. Y no exclusivamente, que eso es algo interesante, tiene que ver que la diversidad está en los indígenas o está en las comunidades rurales. Este grupo aquí hoy, todos somos diferentes, tenemos historias y trayectorias distintas, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que se planteaban en los planes y programas anteriores. Por otro lado, otro de las situaciones muy importantes es el papel del docente y la docente, ¿no? En aquel entonces, los planes y programas cada vez se volvieron más prescriptivos, donde al docente se le veía como un técnico y aplicador que solamente recibía su plan de estudios, sus libros de texto, y él tenía que ir y replicar estos en el salón de clases y enseñar lo que decían los planes de estudios. Quiero decir que los docentes resisten, los docentes son diversos y hay de todo tipo de docentes y que en el aula suceden muchas más cosas, pero desde la política el planteamiento que estaba de fondo es: tu docente solamente dedícate a enseñar lo que yo como Estado y como gobierno te estoy diciendo que enseñes. Tú, en cierto sentido, nulificar ese saber y esa experiencia y conocimiento de los docentes. Por otro lado, otro de los elementos que estaban rigiendo los planes y programas de estudio era una estructura muy rígida. Ahí en los planes de estudio te decían cuántas horas, en qué momento tenías que enseñar matemáticas, español, ciencias naturales. Normalmente, español y matemáticas son las primeras en enseñar, porque ya después del recreo los niños están muy distraídos, cansados, y entonces ya el resto de los conocimientos se podían enseñar. Y entonces todo este conocimiento, y así aprendimos todas y todos los que estamos aquí, se nos enseñó de manera disciplinar, ¿no? Matemáticas, español, biología, química, física, y cada una en una parcela separada la una de la otra, ¿no?
Esto hacía que los docentes tuvieran una sobrecarga de contenidos impresionantes. Si se meten a estudiar los planes y programas de estudio de 2017, 2011 y los previos, la cantidad de contenidos que un maestro debía manejar eran muchísimos. Y si además era un maestro unitario es un maestro que da de primero a sexto de primaria solo, y además es el director, el intendente y todo lo demás. Y tenía que dar todos los contenidos, imagínense lo que es eso. Y las escuelas multigrado en nuestro país representan casi el 50%. Entonces no nos imaginemos que las escuelas son como la que está aquí enfrente. Creo que aquí enfrente hay una escuela, ¿no? Que seguramente es urbana, completa, con chorromil de grupos y maestros y bla, 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 ¿no? Y por otro lado, pensar en este sentido que todas las escuelas tienen las mismas condiciones de trabajo, que tienen un maestro por grupo, que tienen salones ventilados, que tienen salones con la iluminación que se requiere, que tienen todas estas condiciones que uno esperaría que una escuela tuviera. Pues no es real, ¿no? La realidad es que no todas las escuelas del país tienen estas condiciones. Si se van a los contextos más lejanos, más rurales, las condiciones son otras, ¿no? Muy distintas a estas. O sea, una escuela unitaria es un mini salón donde entran todos los niños de todos los grados y el maestro está dando ahí clase. Bueno, estas escuelas son un montón. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí entramos, ¿no? Frente a estas políticas y estos programas de estudio que se venían impulsando desde estos gobiernos, se hace una propuesta de cambio. Y esta propuesta lo que busca es hacer una ruptura con todo lo que les acabo de contar, ¿no? O sea, realmente busca romper con estos planteamientos, es una transformación profunda y una de las cosas fundamentales, y que es esto que no sé si han oído hablar de los famosos programas sintéticos y los programas analíticos y los, ¿no? Es contar con un programa que sea, no me gusta llamarle mínimo porque no es una cuestión de minimizar, sino un programa que sirva como punto de partida para que cada escuela, de acuerdo a sus condiciones de trabajo, de infraestructura, de trayectoria de los propios niños, pueda tomar decisiones de por dónde llevar y continuar este proceso. Y bueno, ¿no? Como es una propuesta viva, es una propuesta que asume que la transformación se va a ir dando poco a poco, ¿no? No es una propuesta que se dé, por eso no sé qué tan metidos estén en la discusión de los programas de estudio, pero uno de los temas decían, es que están inacabados, ¿no? Es que nos están entregando algo que no han terminado. Y esto tiene que ver porque no se supone que reciban un programa de estudio que los maestros apliquen, sino que los docentes en colectivo construyan el plan y programas de estudio para su escuela. Y la SEP lo que les entrega es un punto de partida. Y desde ese punto de partida, cada comunidad escolar va a construir una propuesta. Bueno, la siguiente, por favor. Creo que no me escucho. Bueno, este nuevo plan y programas de estudios, como les mencioné, lo que plantea es una base formativa común e indispensable para cualquier niña y niño de nuestro país. Si bien somos diferentes y somos diversos, también somos comunes y también tenemos cosas que nos unen y nos hacen ser colectivos y que podemos entrar en diálogo, ¿no? Es importante decir que la diferencia no remite a una idea de separación de células así independientes, sino desde la diferencia, cómo construimos lo común, pero reconociendo, valorando y respetando la diferencia, sobre todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí, esta propuesta curricular lo que busca es dar en estos programas sintéticos esos contenidos indispensables, comunes y que puedan ser apropiados, resignificados
y construidos desde cada comunidad, desde sus propias necesidades, desde sus propias experiencias. Por otro lado, hay una cosa muy importante que promueve, que es la formación integral y con sentido humano, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, reconocer que son personas autónomas, que son personas críticas, participativas, capaces de comprender, pero sobre todo la nueva propuesta curricular lo que pretende es que el conocimiento y el saber que se adquiere en la escuela sirva para transformar nuestro entorno social, sirva para cuestionar nuestras formas de vida y en esta reflexión colectiva poder buscar formas de transformación social, ¿no? Un poco recuperando las ideas de Freire y en este sentido, ¿no? También lo que pretende es que cada colectivo docente y cada comunidad escolar tenga la capacidad y la posibilidad de decidir qué contenidos enseñar, cuándo enseñarlos y cómo enseñarlos. Y en esto tiene que ver esta idea de cómo se mira ahora el docente. Y al docente se le mira como un profesional, no como un aplicador, no como un técnico, no como alguien que solamente va a llegar sino como una persona que es capaz de reflexionar, analizar y deliberar qué es lo que necesitan aprender sus estudiantes y qué contenidos y conocimientos puede poner en juego de acuerdo a las características propias del grupo con el que está trabajando en ese momento. Por otro lado, hay una mirada muy distinta de cómo se concibe a la escuela, donde la escuela, más que ir a formar a individuos, estas ideas meritocráticas, estas ideas de tú estás donde estás gracias a ti, ¿no? A tu esfuerzo, échale ganas, eres pobre porque quieres, porque no trabajas, no. O sea, en la escuela, en esta nueva propuesta, lo que se está buscando es cómo encontrarte con el otro y construir con el otro un conocimiento que nos haga crecer en colectivo y en lo individual también. Pero no solamente en lo individual, no solamente para yo adquirir un trabajo, para yo ganar más dinero, para yo subir en esta escala social, sino para que este conocimiento quede al servicio de toda la comunidad y a todos en colectivo nos permitan seguir avanzando. Y bueno, este replanteamiento del papel del docente. La siguiente, por favor. Entonces, las reflexiones que yo quisiera compartir, hay más cosas, pero yo decidí centrarme en estos, a ver si me da tiempo. Son como estos 5 elementos que se transforman. El primero es entender el aprendizaje como un proceso y no como un punto de llegada. El otro es reconocer las diversidades, partir de la diversidad para construir lo común. Por otro lado está la idea de la autonomía profesional docente, la vinculación escuela-comunidad y la integración curricular, ¿no? Estos son como los 5 fundamentos centrales que si no nos quedan claros, es muy difícil que entendamos el libro de texto gratuito, ¿no? Porque como esto es lo que rompe, esto es lo que simbra toda la estructura, pues si no nos adentramos a comprender estas ideas, pues es muy difícil. La siguiente, por favor. Entonces, sobre el aprendizaje como proceso. Las propuestas curriculares previas lo que miraban es el aprendizaje esperado, el aprendizaje clave o las competencias, ¿no? En cada reforma van haciéndoles algunos pequeños ajustes, ¿no? Es decir, el niño iba a aprender ciertos contenidos y los contenidos estaban dados desde la Secretaría de Educación Pública y ahí se definía qué contenido debía aprender el estudiante y el aprendizaje era aquello que el niño iba a adquirir, no construir. Como si el niño fuera un depositario como de conocimientos y no fuera un sujeto político. Las niñas y los niños son sujetos políticos de decisión y tienen una voz y tienen una capacidad de tomar decisiones desde el niñito más chiquitito.
Y en esta visión del aprendizaje era como si los niños tuvieran una cajita a las que se le iba metiendo contenidos, los niños iban acomodando sus contenidos ahí y entonces así podían. Ahora en esta nueva propuesta lo que se está viendo es que el aprendizaje es el proceso por el cual los niños se van apropiando y van comprendiendo el acontecer de la vida cotidiana. Las situaciones que están sucediendo en la calle, la situación que está sucediendo con el COVID y el cambio climático, las situaciones sobre el Internet, sobre la difusión, sobre las noticias, sobre todas estas situaciones que forman parte de la vida cotidiana de los niños, es lo que ahora se pone al centro y el aprendizaje es un proceso a través del cual nosotros vamos a ir comprendiendo, analizando, reflexionando y sobre todo cuestionando esta realidad, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas fundamentales y además una idea del aprendizaje, la idea del aprendizaje anterior era tema visto, tema aprendido, como si así fuera de fácil, ¿no? Y tema visto y ya vimos el bloque 3, la página 56 de la no sé qué de ciencias, pues ya, ¿no? Ya vio la suma, ya el niño sabe sumar y si no aprendió, chin, pues a ver si el próximo año lo logra, ¿no? Pero yo ya lo vi, porque además va a venir el supervisor y va a venir el director, tengo que enseñar la planeación y tengo que ir acorde con lo que me señalan todos los formatos y todo esto. Y entonces los maestros iban cumpliendo con esta idea de que tiene que ver además con las evaluaciones. Porque las evaluaciones lo único que te medían era que aprendió. Y no te permitían mirar cuál era el proceso por el cual el niño cada vez va cachando una cosa y cacha otra y cacha otra y cacha otra. Y es un proceso cíclico en espiral de ir y regresar, y cada que regresas vas comprendiendo cosas distintas, nuevas, a mayor profundidad y con mayor complejidad. La siguiente, por favor. La consideración de la diversidad. Hay en esta idea del aprendizaje que se tenía antes, los libros de texto, por ejemplo, estaban organizados por bloques. Al finalizar cada bloque, se hacía una evaluación de lo que habían aprendido en ese bloque. Si los niños no lo aprendieron, el que fracasó es el niño. Y entonces, chin, pues ya ni modo, pues no. O sea, tenías que haberlo aprendido en 3 meses a leer y escribir y no aprendiste, pues chin, ¿no? Pues te voy a poner como que… Los maestros luego toman en cuenta otras cosas, pero de acuerdo a lo que diría el formato, pues el niño no aprendió a leer y escribir en esos 3 meses. Con esta nueva propuesta curricular, hacer el docente el que mira el proceso de aprendizaje del niño, el docente va a tener que estar observando y estar mirando cómo el niño va logrando consolidar ciertas cosas. Es muy chistoso porque la mayoría de las maestras y los maestros de los primeros grados suelen decir, y de repente leyó, ¿no? No sé qué pasó, pero de repente leyó o de repente escribió. Y ya, ¿no? Y se sienten así como lo logré porque así es la alfabetización inicial, ¿no? Pero bueno, el maestro va viendo un proceso donde el niño empieza primero rayando, luego empieza a hacer bolitas y palitos y luego de pronto ya empieza a hacer algunas letras. Ese es el proceso de aprendizaje y cada niño es distinto y cada niño lo va a lograr de maneras diferentes porque sus condiciones de vida de cada niño es diferente. No es lo mismo el niño en una familia donde la mamá está en la casa y entonces cuando llega le lee un libro y así, a las condiciones de vida de una mamá que trabaja en un edificio de la limpieza con horarios de 7 de la mañana a 9 de la noche, que llega a su casa a las 12 y se va a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Y no es que la mamá no esté interesada, es que primero está a comer, ¿no? Entonces, en ese sentido… esta nueva propuesta curricular, al no tener esta estructura tan rígida y al mirar el aprendizaje como un proceso singular donde cada niño va construyendo su propio conocimiento de acuerdo a los recursos socioculturales, a los recursos materiales incluso que tiene, es que va a ir logrando apropiarse de estos conocimientos. Esto no existía antes, ¿no? O sea, tenías estas evaluaciones bimestrales o trimestrales terribles que si no lo lograste en ese tiempo, chin, pues quedas excluido.
y eres el niño rezagado ahora, ¿no? El rezagado, así le llaman ahora. Entonces, bueno, en este sentido creo que la diversidad es muy importante. La siguiente, por favor. Aquí viene otro punto muy importante que tiene que ver también con la cuestión de los libros de texto gratuito y es la integración curricular. También se cuestionó que esta nueva propuesta curricular no tenía un enfoque didáctico. Fue complejo lograr comprender que la integración curricular es el enfoque didáctico. No es una propuesta fácil, es una propuesta que requiere darle muchas vueltas, requiere cuestionarte tus propios… Me encanta porque una maestra en una escuela en el centro aquí de la Ciudad de México con quien estuve trabajando, al final llegó y me dijo, es que ustedes lo que quieren es que, o sea, me replanteé yo misma completa, ¿no? O sea, a mí misma, no, déjate tú ya al niño, ¿no? Sino que ella entró en un conflicto con su propia historia y su propia trayectoria, ¿no? Y claro, es cuestionarnos nuestra vida y reflexionar en torno a ella y tomar decisiones de hacia dónde queremos transformar esta vida. Entonces, la integración curricular, aquí es donde viene esta ruptura con las disciplinas. Y ahí tiene que ver con la idea de formación integral. Antes la idea era que tú estudiabas las disciplinas y a partir de estos conocimientos disciplinares tú interpretabas la vida que estaba fuera de las escuelas. Ahora lo que está al centro es la vida, digamos, el acontecer de la vida, las situaciones, los problemas sociales que están aquí afuera de la escuela o incluso al interior de la escuela o incluso al interior de una sola aula. Poner al centro de eso y decir, a ver, para yo comprender esta situación, ¿qué conocimientos requiero saber para poder hacerme una idea de esto? Y entonces, cuando un niño empieza a preguntarse cómo comprender la movilidad, por ejemplo, que es uno de los temas que en algún momento nosotras reflexionábamos, porque esta reflexión es colectiva también, no crean que solita yo. Por ejemplo, en la movilidad, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tránsito de… ¿por qué los niños llegan tarde a la escuela? Bueno, ¿no? Entonces, aquí entran un montón de cosas y de pronto te das cuenta que el niño viene desde súper lejos, que su mamá la pasa a dejar, o que es una niña que tiene que salir a las 5 de la mañana de su casa, que obviamente se expone a una violencia terrible, que hay una diferencia entre viajar en el transporte. ¿Por qué existe un transporte público donde se dividen a las mujeres con los hombres? ¿Por qué? Eso es algo que hay que invitar a las niñas y a los niños a preguntar, ¿por qué nos dividen? ¿Por qué no podemos convivir de manera respetuosa, amable, reconociendo al otro y a la otra? ¿No? Entonces, todas estas situaciones que parecen muy cotidianas, como por ejemplo, ¿por qué dividen el metrobús o el metro? Podemos llevarla al aula y discutir y reflexionar en torno a esto. Por ejemplo, las distancias que puede recorrer cada uno de los niños que están en el grupo. ¿Cuánto tiempo me toma? Y ahí entran las matemáticas, ¿no? Pero ahí el centro no es aprender a sumar o aprender a medir las distancias, sino a partir de una situación cotidiana, comprender por qué es tan importante la distancia, la velocidad en la que se viaja, el medio de transporte en el que se viaja, y si empiezas a reflexionar, están las matemáticas. Ahora, no las vas a encontrar nombradas tal cual. Ahí viene la creatividad del docente y el poder ir construyendo estos conocimientos de manera integral, no de manera fragmentada. Entonces, este es otro de los elementos que son muy importantes y también otra cosa muy importante es cuando tú partes del interés y de la necesidad que tienen las niñas y los niños, el conocimiento adquiere mayor sentido. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, ¿para qué me enseñaron la raíz cuadrada? Bueno, no sé cuántos de ustedes emplean la raíz cuadrada en su vida. ¿No? Pues yo particularmente no empleo la raíz cuadrada, ¿no? Y entonces de pronto, pues no encuentro el sentido de aprender la raíz cuadrada, pero entonces me lo aprendo de memoria porque es un contenido escolar que hay que responder y punto, se acabó.
y lo contestas para el examen y se acabó y nunca más en la vida lo vuelves a… No tiene sentido. Cuando tú construyes desde las necesidades, intereses, situaciones cotidianas, dices, ok, ahora entiendo por qué es tan importante sumar, porque me pueden ver la cara en el mercado y como suman bien rápido los del mercado, es bien fácil que te la vean. 50 más 20 de las manzanas más 30, yo siempre me pierdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando va adquiriendo mayor sentido el conocimiento. ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué me sirve el conocimiento? Entonces, en ese sentido, es muy importante esta noción de la integración curricular y de dejar de estar mirando las disciplinas por separado. Ahora, no se está negando que es importante saber las matemáticas, porque ¿cómo sé la distancia? ¿Y cómo puedo hacer la relación entre la distancia y la velocidad de las diferentes personas que estamos hoy aquí? Pues necesito conocimientos matemáticos, conocimientos disciplinares. Y en ese momento el docente dice, pausa, vamos a detenernos a analizar cómo se puede sacar una relación entre distancia y velocidad. O sea, no es que se nieguen las matemáticas, no es que se niegan las ciencias, ni la historia, ni ninguno de los conocimientos, sino al servicio de qué está el conocimiento o para qué, conocer para qué. La siguiente, por favor. No sé si ya me pasé. Bueno, otro elemento es vinculación escuela y comunidad. Es uno de los elementos centrales de esta nueva propuesta y también que está vinculada a escuela, comunidad, territorio, en entendido de que el territorio lo traemos en nuestro propio cuerpo, no el territorio como el espacio físico que está alrededor, sino el territorio como lo que nos da identidad y nos conforma como personas. Y lo que se promueve aquí es una relación dialógica con la comunidad y con lo que sucede en la escuela. Como les he venido diciendo, esta idea de estas situaciones cotidianas, estos problemas comunitarios, esto. Ahora, un tema importante, los maestros estaban muy preocupados así de, híjole, ¿ahora la escuela va a solucionar todos los problemas sociales del país? No es esa la intención. Pero el simple hecho de que las niñas y los niños puedan cuestionarse sobre su propia realidad y construir un pensamiento crítico, reflexivo y analítico sobre lo que está sucediendo en su entorno inmediato y en el más amplio, ya genera una transformación del entorno. No van a solucionar la violencia, no van a solucionar los feminicidios, no van a solucionar muchos temas, la contaminación, el medio ambiente, no, pero sí se van a cuestionar sobre, ¿está chido que esté así? ¿Qué he hecho yo para que esto esté así? ¿Qué ha hecho mi comunidad para que esto esté así? ¿Cuál es mi participación en este tipo de cosas? Y contar con niñas y niños que sean capaces de cuestionarse, me parece que ya es un gran avance. Y bueno, eso tiene que ver con la vinculación entre la escuela y la comunidad. Y finalmente está la idea, la siguiente, por favor. Y ya voy a terminar. No, creo que todavía no voy a terminar. No, sí. Bueno, esta apuesta por la autonomía profesional docente que ya le he venido comentando, ¿no? O sea, ver al docente como una persona con el conocimiento, con el saber y con la posibilidad de deliberar y de tomar decisiones de en qué momento enseñar, cómo enseñar. Y claro, los maestros vienen de un golpeteo terrible. Fueron cuestionados, fueron desvalorizados, la sociedad los atacó, las evaluaciones los llevaron a mirar al docente como lo peor de lo peor. La culpa, ¿de quién era la culpa? De los docentes. ¿Por qué todo estaba mal en la escuela? Por los docentes. Y en este caso ahora, volver a recuperar la confianza en ellos no es nada sencillo. Los propios docentes dicen, neta, ¿yo puedo? ¿En serio me puedo aventar yo a tomar decisiones? Y se preguntan, ¿quién va a venirme a decir que lo que estoy haciendo está bien? Necesito un especialista que me venga a decir, hay que recuperar la confianza en uno mismo poco a poco, ¿no? Y en el hacer escuela todos los días. ¿Y la siguiente? Bueno, creo que es importante que si bien se está proponiendo una nueva propuesta curricular, implican muchos retos, y los he ido mencionando, ¿no? O sea, recuperar la confianza,
que los maestros recuperen la confianza en sí mismos, en su saber, en su conocimiento, no es sencillo, no se va a dar de la noche a la mañana. Lograr una transformación es progresiva, es gradual, toma tiempo, van cayendo 20 poco a poco, ¿no? No te cae el 20 completamente y ya mañana, ¿en cuánto? ¿En 2 semanas? ¿No? Empieza el ciclo escolar y ya los maestros van a llegar acá. Domino la nueva escuela mexicana. No, igual iban a dominar una cosita así, pero por algo hay que empezar. Ya dieron un primer paso. Ahora hay que dar el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, para lograr ir consolidando y lograr incluso generar que las nuevas propuestas curricular sea transeccional, porque ese es otro tema. Cambio de gobierno, cambio de currículum, cambio de gobierno, cambio de currículum, cambio de gobierno. Y los maestros dicen, ya no me traigas otra reforma. O sea, apenas estoy arrancando con una y ya tengo que adaptarme a la que sigue, ya tengo que… No me hagan eso, ¿no? Entonces creo que hay que apostar por un proyecto educativo transeccional, que no responda a los gobiernos que entran. Porque de verdad, las y los docentes y los niños la sufren un montón, ¿no? O sea, ahorita hay niñas y niños que van a salir de la primaria con 3 planes y programas de estudio. Yo cursé toda mi primaria con un plan de estudios, ¿no? Pero ahorita, entonces, y el próximo sexenio, y los maestros lo dicen, ¡ah! ¿Y para qué si el próximo sexenio igual y no lo vuelven a cambiar? Y sería todo de mi parte. Excelente, excelente, Valeria.